Filipenses capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tiene? Que lo leemos, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz sea a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Aquí estamos necesitados esa noche de tu palabra, Señor. Te rogamos que nuestros oídos espirituales nos sean abiertos, Señor, por tu Espíritu Santo, que podamos recibir tu bendita palabra, Señor, que seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir por la obra de tu bendito Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leamos el verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice: estando plenamente convencidos, o estando convencidos que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de el compromiso. Aprendimos que hay muchas cosas que nosotros no hacemos para el Señor por la razón de que no hay compromiso en nosotros, que no tenemos un compromiso profundo con el Señor, que muchas veces el compromiso que tenemos con este mundo es mayor que el compromiso que tenemos con Dios. Y el Señor hace un llamado a que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón, o sea, que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Esa es la demanda del Señor. El Señor dijo: si alguien ama padre, madre, hijos, hermanos y aún su propia vida, no es digno de mí. Así dice el Señor. Por lo tanto, entonces, mi compromiso con el Señor está por encima de cualquier otro compromiso que yo tenga en esta vida. Entonces aprendimos, por ejemplo, que nosotros no servimos al Señor a través de nuestros hermanos porque no tenemos compromiso. Aprendimos que no cumplimos la misión que el Señor nos ha encomendado porque no tenemos compromiso. Aprendimos que no tenemos compromiso, no nos ocupamos de las necesidades financieras de la congregación porque no hay compromiso. Y la verdad es entonces que la falta de compromiso es provocada en nuestra vida por la falta de convicción. Si yo no tengo convicción en mi vida, entonces yo no tendré compromiso. No puedo tener compromiso. Por ejemplo, yo le hago una pregunta: ¿de cuántas cosas usted tiene una convicción profunda en su corazón? Y si fuera necesario morir por esa convicción, usted lo haría. O sea, habrán convicciones plenamente firmes en nuestra vida. Porque recuerde que si nosotros no tenemos convicción, no habrá compromiso en nuestra vida. Y si no hay compromiso, entonces no vamos a crecer, no vamos a madurar. Porque mi compromiso hace que yo comience a madurar. Eso es lo que provoca el compromiso en mi vida. Entonces, ¿por qué no nos comprometemos? Porque no hay convicción en nuestra vida. El apóstol Pablo era un hombre que amaba profundamente a los hermanos, había fundado muchas iglesias, había padecido por causa de ellos. Sin embargo, él le dice a los hermanos de Filipos, dice: yo estoy convencido. ¿De qué estoy convencido? Del que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso él les escribía y él decía: a mí no me molesta escribirle las mismas cosas y a ustedes les da seguridad. Entonces él constantemente estaba orando por la iglesia, estaba escribiendo a los hermanos porque él tenía una convicción en su espíritu. ¿Y cuál era la convicción que tenía Pablo? Que la buena obra que el Señor había comenzado en la vida de cada persona nacida de nuevo, el Señor la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso es que los pastores continuamos predicando, por eso es que los pastores continuamos enseñando. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el Señor va a perfeccionar la obra en cada uno de ustedes.
Y recuerde que el perfeccionamiento es que Cristo cada día sea más visible en nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Ahora fíjense, la Real Academia define el término de convicción como sinónimo de convencimiento. Lo repito una vez más. La palabra convicción tiene otro sinónimo que es la palabra convencimiento. Y el convencimiento es un estado mental al que llega una persona cuando ha sido persuadida por razones claras e irrefutables que debe tomar una decisión o realizar una acción. Esa es una convicción. El convencimiento es un estado mental que llega a una persona cuando ha sido persuadida por razones claras e irrefutables que debe tomar una decisión o realizar una acción. Yo debo estar plenamente convencido en mi corazón acerca de algo para poder realmente tomar una acción conforme a la convicción de mi corazón. Por ejemplo, los judíos estaban plenamente convencidos que la idolatría era pecado para ellos, que ellos no podían doblar sus rodillas delante de ninguna estatua. Esa era su convicción. Entonces vemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que levantaron una estatua y la orden del rey era que cuando sonaran los instrumentos musicales, ellos que debían de hacer, todos debían de inclinarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de no inclinarse delante de la estatua del rey. O sea, no importando que había un castigo para aquellos que desobedecían el decreto del rey. Ahora, lo interesante de eso es que la Biblia dice que muchos jóvenes fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia, habían sido llevados cautivos. Sin embargo, nosotros encontramos que solamente Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de no inclinarse o no arrodillarse delante de la estatua. Y ellos dijeron algo tremendo, dijeron: nosotros tenemos un Dios poderoso y ese Dios poderoso nos puede librar. ¿Pero qué dijeron ellos? Pero si no nos libra, de todos modos, no nos vamos a inclinar delante de la estatua que has levantado. O sea que le dice, no nos van a convencer de otra cosa porque ya tenemos esa convicción en nuestro corazón que no podemos arrodillarnos delante de nadie más que de nuestro Dios. Qué tremenda convicción. ¿Usted se imagina que realmente nosotros tuviéramos esa convicción en nuestro corazón, plenamente convencidos? Y no importaba el castigo que ellos iban a recibir, para ellos tenían una convicción, había un convencimiento en su espíritu de que no podían inclinarse delante de nadie. ¿Se acuerda usted? En el Nuevo Testamento la Biblia dice que llevaron a los apóstoles delante del concilio y les dijeron: si ustedes continúan predicando en ese nombre, le dijeron que los iban a encarcelar, los amenazaron de muerte. ¿Qué dijeron ellos? No podemos nosotros dejar de decir, dejar de hablar y de testificar las cosas que el Señor ha hecho. O sea, sin importar lo que les ocurriera. La Biblia dice que después los llevaron y los azotaron. ¿Y cómo dice la Biblia que salieron? Dice que salieron gozosos por haber sido tenidos dignos del nombre del Señor. Qué tremendo eso. Eso se llama convicción. Cuando estamos plenamente convencidos en nuestro corazón acerca de algo. Necesitamos nosotros ese tipo de convicciones en nuestra vida. El hombre o la mujer que no tienen convicciones fuertes es aquel que siempre se deja llevar por la corriente. Nosotros vivimos en un sistema que aborrece al Señor y nuestras convicciones, hermanos, nos van a llevar siempre a enfrentarnos a este sistema. Por eso es que el salmista dice: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué han de hacer los justos? Nosotros tenemos nuestro fundamento firme y el fundamento del cristiano es Cristo Jesús. Amén. Por eso es que nosotros vivimos nuestra vida conforme a la palabra del Señor y no a lo que enseña este sistema. Sin embargo, miramos cómo la mayoría de los hijos de Dios con mucha facilidad son llevados cautivos por el pecado de este sistema. Creemos por algún momento, pero cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, entonces dejamos de creer y dejamos de caminar a la manera del Señor. Entonces, la falta de convicción en un hombre y en una mujer hace que sea un hombre y una mujer débil de carácter. Débil de carácter porque no hay convicción.
Entonces el gran pecado de la mayoría de nosotros es que somos hombres y mujeres sin convicción, sin convencimiento en nuestras vidas. Debido a esa falta de convicción es que comenzamos muchas cosas y terminamos pocas. Por esa convicción es, fíjese, por ejemplo, mire, nosotros hablamos lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuántos están plenamente convencidos de eso? Porque una cosa es decirlo, pero necesitamos una convicción plena en nuestro corazón. Poder entender que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios que está casado es divorciarse. Eso es lo peor. Mejor muérase. De verdad, hermano, es una cosa tremenda. Pero tiene que haber esa convicción en mi espíritu, en mi corazón. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, mire, cuando usted viene a una congregación, por ejemplo, si usted se congrega aquí, usted tiene que tener la convicción de que Dios lo plantó en este lugar. Que Dios lo puso en este lugar. ¿Por qué? Porque va a enfrentar problemas, porque va a haber gente que lo va a calumniar. Si usted quiere comenzar a servirle al Señor de verdad, el enemigo siempre pondrá gente de sus mismos hermanos para que sean estorbo en su vida. Y entonces va a decir, no, es que ahí no hay amor, mejor voy. Bueno, eso lo hace cualquiera. Pero usted dice, no, el Señor me plantó en este lugar, yo estoy convencido que Dios me trajo aquí y es aquí donde voy a servir y aquí voy a crecer. Porque si no, entonces vamos a cambiar, vamos a andar para arriba y para abajo. ¿Y cómo es eso, hermano? Ahora, si Dios le habla a usted y tiene esa convicción, hágalo, si Dios le habla. Mire, uno de los problemas que yo tenía en este ministerio, nosotros teníamos un pastor y el pastor que teníamos nosotros, él se fue del ministerio, se fue, ya, o sea, él estaba en el ministerio sí, y él se fue y se llevó a la iglesia. Entonces el pastor que tenía yo, como que, o sea, la agarró en mi contra. Y un día yo le dije a él, yo quiero que usted entienda, yo no voy a irme de una congregación sin haber orado, sin tener la plena certeza y la seguridad de que Dios me ha hablado. No lo haré. Para mí cambiarme, yo le dije, para mí cambiarme de misión o abandonar la misión es como separarme de mi esposa. Solo que Dios me diga que la deje. Pues Dios no me va a decir eso. Va a decir, Dios me habló que la deje. No, eso no, jamás. Esa voz no es de Dios. Si usted dice, el Señor me dijo que la dejara, eso no es de Dios. Amén. Me dijo que ya tiene 40, necesito 2 de 20. Decirte, no, eso no es de Dios. Entonces, hay convicciones que deben estar tan fuertes en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ser sacudidos por diferentes situaciones en nuestra vida y la convicción es la que nos va a mantener firmes. Amén. Firmes, la convicción. Por eso es que el apóstol decía, pero yo sé a quién he creído, decía el apóstol Pablo. Y él decía, yo sé que mi Dios es poderoso para guardar mi depósito sin caída hasta la venida de Cristo. Esa era su convicción. Pero fíjese, hermano, a veces ni siquiera tenemos convicción para servir en un ministerio porque solo se pone la cosa un poquito difícil, ya se acabó, ya no servimos. ¿Qué convicción, hermano? Por eso entonces hay gente que renuncia a su trabajo con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque comienzan a haber problemas, entonces la gente se va. Y esto le pasa más a los hombres. Dicen, no, de todos modos si hay un montón de trabajos que me están esperando. ¿A dónde están? Entonces, por falta de convicción, muchos cristianos se divorcian. Por falta de convicción, muchos cristianos renuncian a sus trabajos. Es más, por falta de convicción, muchos pastores hoy están renunciando a sus ministerios. Usted dice, mira, ¿cómo se renuncia a un ministerio? Le pongo una carta al Señor y ¿a dónde se la mando? Porque, hermanos, se supone que el pastorado es un llamado de Dios. Amén. Mire, el problema es que en este mundo moderno que vivimos, los institutos teológicos están formando a los pastores, están llamando a los pastores. Pero no es así, porque el pastorado es un don que proviene de parte de Dios. Efesios capítulo 4 lo dice. Entonces, si Dios te llamó para ser pastor, entonces, ¿a quién le va a renunciar? Ahora, se supone, por ejemplo, que si aquí en la congregación ponemos a un líder, ¿quién lo llamó a usted? Lo llamó el Señor. Usted debe tener esa convicción. Y entonces, ¿cómo me va a venir a renunciar a mí? Esto no es una empresa. No podemos renunciar a lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No podemos delegar la responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios. Pero para nosotros es fácil delegar. ¿Cómo va a delegar lo que Dios te dio? Porque no hay convicción, porque no hay firmeza de carácter en nuestra vida. Amén, hermano. Entonces hoy los pastores están renunciando a sus congregaciones
Hoy vemos a los líderes renunciando a sus ministerios. Y lo peor de esto, hermanos, y no es para hacer algo más grande para Dios, sino simplemente porque no hay convicción en su vida. Si usted me dice a mi pastor, ya no voy a seguir en este ministerio, el Señor me llamó para algo más grande, yo, gloria a Dios. ¿Cómo voy a decir yo? ¿Usted cree que lo voy a envidiar? Gloria a Dios, vaya, que Dios lo use y que haga cosas gloriosas en su vida. Pero hay gente que lo que no quiere es compromiso, no quiere. Porque no hay convicción. Por eso el Señor dijo, vamos a repetir este versículo de Lucas 9:62 de que hablamos el domingo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo leímos, ¿verdad?, el domingo y ahora de nuevo. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué dice la Biblia? Es apto para el reino de Dios. Si yo no estoy convencido en mi mente, en mi corazón acerca de algo, entonces voy a dudar. Y la Biblia dice en Santiago que el que duda es semejante a las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Que van y vienen y nunca pasan del mismo lugar. Así hay muchos cristianos que por muchos años no han logrado nada. Nada. Pero la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Para qué se dice la Biblia? Por lo tanto, entonces, no puede ser posible que los años pasen y nosotros no hayamos logrado nada en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos en un matrimonio, se supone que entre más tiempo pase en el matrimonio, cada día estamos más firmes. ¿Verdad que así es? No puede ser que uno comience el matrimonio firme y comience a ir perdiendo la firmeza. No es así. No es así como funciona el matrimonio. Comenzamos a conocernos y comenzamos a crecer y comenzamos a madurar y cada día el matrimonio tiene que estar más firme. O sea que un matrimonio de 10 años debería ser un matrimonio firme. Amén. Uno de 15 tiene que ser un matrimonio más firme. Uno de 20 más firme. Uno de 25 más firme. Uno de 30 irrompible. Pero no puede ser que entre más pasa el tiempo cada vez estamos peor, o sea, entramos en mayores discusiones, hay más problemas. Eso no es la vida del cristiano, no es así, hermano. Usted se imagina, hay cristianos que les pasa como una película que se llama El curioso caso de Benjamin Button. ¿Quién ve eso? Nació viejito y comenzó a ser joven. Así hay cristianos, comienzan bien en su matrimonio y su matrimonio comienza a deteriorarse. Eso no es así, hermano. En la vida del cristiano no puede ser así. Cada día el matrimonio tiene que haber una mayor firmeza, cada día mayor firmeza. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Señor. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Comenzamos a ser niños espirituales y comenzamos a madurar y comenzamos a crecer hasta lograr ser maestros y cada día anhelando ser como Cristo. ¿Verdad que así es la vida del cristiano? El apóstol confronta, o el escritor de Hebreos los confronta y dice: debiendo ustedes de ser maestros. ¿Qué dice después? Todavía son niños. Todavía tengo que volverles a enseñar los rudimentos del evangelio, o sea, los principios elementales del evangelio. Porque puede ser que sepamos mucho del evangelio aquí en la cabeza, pero no accionamos. Significa que no hay una verdadera convicción en nuestro corazón porque no estamos madurando. No estamos madurando. No puede ser así la vida de los cristianos. Cada día debemos de madurar más. ¿Por qué? Porque cada día debemos de conocer un poco más al Señor. Y entre más conocemos al Señor, entonces más maduramos. Pero se han fijado, hay cristianos que por años no han logrado nada. Ahora, y no es que Dios no quiera, el problema es que nosotros tenemos una falta de convicción en nuestra vida. A estas alturas de la vida, muchos de los que están aquí ya deberían de ser maestros, deberían de ser obreros, deberían de tener un mayor compromiso con Dios. Sin embargo, todavía siguen lidiando con sus mismos problemas, luchando con sus mismos pecados. Hace 10 años eran cristianos que se airaban con facilidad y 10 años después siguen siendo los mismos iracundos. ¿Cómo es eso? No. Hace 10 años comenzamos y éramos tan orgullosos y 10 años después somos más arrogantes todavía. ¿Cómo es eso? No es así. Tenemos que lidiar seriamente con los pecados de nuestra vida. Amén, hermanos, seriamente. Y yo estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero vamos a ir quemando etapas en nuestra vida. Ya son cosas del pasado. Mire, esos celos de los matrimonios ya son cosas del pasado. Olvide esas cosas, ya no. Esos pleitos en el matrimonio son cosas del pasado. Eso ya no puede ser que después de 15 años todavía se sigan agarrando el pelo.
No, hermano. Esos pleitos en los ministerios, esas divisiones y esas mismas cosas y esa inmadurez en el ministerio después de 10 años, hermano, en vez de estar jalando a otra gente al Señor, están siendo de estorbo porque dicen, este tiene 10 años en el Evangelio y entonces más bien se desaniman. No puede ser así la vida nuestra, hermano. Tenemos que tomar los desafíos de Dios y caminar y creerle al Señor, y comenzar a crecer y a madurar, pero para eso necesitamos convicción. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo era un hombre que padecía por causa del evangelio? No le importaba que lo azotaran. En una ocasión dice la Biblia que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Y qué hizo? Dice que cuando se fueron se levantó, se sacudió y siguió su camino. ¿Y dejó de predicar? No dejó de predicar. ¿Por qué? Mire, ¿por qué el apóstol Pablo hizo eso? Romanos 1:16, oiga lo que dice la Biblia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué tremendo. ¿Cuál era la convicción del apóstol Pablo? Decía, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo sabía que nadie se podía salvar sino por la predicación del evangelio. El apóstol Pablo sabía que no había otro camino al Padre más que Jesús. Y ese tiene que ser la convicción de los hijos de Dios. Cuando yo tengo esa convicción, es entonces cuando yo proclamo al Señor y predico el evangelio, porque yo he entendido que nadie se puede salvar sino por la locura de la predicación. Cuando yo entiendo que es a mí que el Señor me ha dado esa misión, a mí, porque desgraciadamente ese es el otro problema. Andamos pensando que alguien más lo haga. ¿Por qué, hermano? A nosotros nos toca hacer las cosas. Por eso es que la Biblia dice que hay que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos venir al Señor cada día para que el Señor pueda poner convicción en nuestro espíritu acerca de quién es Él en nosotros, para que realmente podamos tener una vida victoriosa. Amén. Pero fíjense, escuche el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio es el que escuchamos hoy que se predica? Un evangelio que le rasca el oído a las personas. Un evangelio que lo que hace es traer satisfacción a la carne de las personas, a sus malos deseos. El Señor te quiere enriquecer. Dios te quiere hacer millonario. Dios te quiere poner por cabeza. Dios no quiere que te enfermes. Dios no quiere que tu mujer se vaya. Dios no quiere que no sé qué. ¿Quién dice eso? Entonces es el evangelio. El evangelio que se predica hoy en día es un evangelio que seguramente avergonzaría al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo entiendo por qué a mí me azotan, yo entiendo por qué a mí me golpean, yo lo entiendo, porque el evangelio que yo predico no es un evangelio popular hacia las personas. Por eso aquellos que predican verdaderamente el evangelio no son personas muy populares. Mire, se lo digo de esta forma. Si usted predica el evangelio verdaderamente, el verdadero evangelio del Señor, le aseguro que no estará en enlace. No estará ahí. Porque después de la primera predicación, lo corren. Porque no es el evangelio que la gente quiere vivir, ni es el evangelio que produce las ganancias que muchos quieren que se produzca, que es el dinero. El apóstol Pablo decía, nosotros no somos de los que medran falsificando el evangelio. O sea, nosotros no somos miedosos, nosotros predicamos la palabra de Dios como es. Porque lo que queremos es que las personas se salven. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de querer. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que las personas se salven. Por eso al idólatra le decimos, la idolatría es pecado. Se lo decimos en amor, no decir, te voy a desbaratar a esa virgen, me dan ganas. No le vamos a decir eso a la gente. Me acuerdo una vez que estaba un muchacho predicando en una vela. Entonces estaba predicando. Y usted sabe que en una vela 4 personas te ponen atención. Y estaba enojado porque la gente seguía jugando de moche. Y entonces dice, hermano, estaba con ganas de voltearle las mesas, esos desgraciados como Cristo se las volteó. Si le volteas las mesas, te voltean a vos. La verdad es que, hermanos, hoy en día hay una falta de convicción acerca del poder del evangelio. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y por qué el evangelio es tan duro? Yo le dije, porque es que nosotros tenemos el corazón más duro. Nosotros somos duros de corazón, por eso es que le dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Usted se imagina nosotros tan duros de corazón y el Señor solo sobándonos los pecados. No te preocupes, peca de lunes a sábado, pero el domingo congregate.
Trae tu diezmo, que es lo importante. Con todo y su diezmo se va al infierno, hermano. Por eso, como hijos de Dios, debemos de estar plenamente convencidos del evangelio en el que nosotros estamos. El evangelio de Cristo, que no es un evangelio popular. No es un evangelio popular. Cuando nosotros tenemos esa convicción del evangelio es cuando realmente vamos a transformar la vida de las personas que nos rodean. Porque el apóstol dice que nosotros somos aroma de vida en los que se salvan y aroma de muerte en los que se pierden. Así es la vida de la iglesia. O sea que a los que se salvan usted les va a caer bien y a los que no se salvan les va a caer mal. Nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios. Nosotros hablamos acerca de los mandamientos de Dios. Pero la pregunta importante que debemos de hacernos es, ¿realmente nosotros estamos plenamente convencidos que los mandamientos de Dios son vida para nosotros? Porque fíjense lo que dice el Señor en Juan capítulo 12, dice el Señor: lo que yo digo, lo que yo hablo, yo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me da mi mandamiento de lo que he de hablar y lo que he de decir. Y dice algo tremendo y dice: y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Pero fíjense, no es escuchar el mandamiento lo que produce vida eterna, es poner por obra el mandamiento lo que produce vida eterna. Y recuerde que la vida eterna no es algo que vamos a recibir en el futuro, solamente es conocer al Señor. En eso consiste la vida eterna. Pero hay tan poca convicción en nuestra vida que nosotros como que tomamos la decisión de qué mandamientos obedecer y de qué mandamientos nosotros no obedecer. Por ejemplo, mire lo que dice el Señor, hablando acerca del matrimonio. Dice: porque al principio varón y hembra lo hizo el Señor. Es verdad. ¿Cuántos están de acuerdo en que así es? Nosotros no estamos de acuerdo en matrimonios entre homosexuales. ¿Ven? Claro, estamos plenamente convencidos. Ahora, pero sigue diciendo el Señor: por esto dijo también, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Ok. O sea que también el Señor dice que no puedes vivir en la casa de tu suegra. No es mandamiento del Señor ese. ¿Y por qué nos metemos ahí? Porque no estamos convencidos de eso. Y es verdad. Hermanos, mire, la misma vida eterna produce lo primero que dijo el Señor, como lo segundo que dijo el Señor y lo tercero que dijo el Señor acerca del matrimonio. La misma vida eterna se produce. Todos los cristianos deberíamos de estar plenamente convencidos que la Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestra única fuente de autoridad. Y fíjese cómo es. Y la verdad que usted le pregunta a las personas, a los cristianos, dicen que sí. Sin embargo, están aceptando doctrinas antibíblicas y extrabíblicas. No, pero es que el apóstol lo dice. ¿Qué me importa a mí lo que diga el apóstol? La Biblia dice que nosotros debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿de cuál está hablando? De los apóstoles de Jesús, del Cordero, no de los apóstoles modernos. Si yo persevero en esa doctrina me pierdo, hermano. Tengo que tener convicción de la palabra del Señor, y no importa quién lo diga, si no está en la Biblia no puedo creerlo. Pero el pecado de la iglesia es que hemos menospreciado la palabra de Dios, y hoy en día es más importante lo que dicen los grandes ungidos de este tiempo que lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dijo un gran apóstol que tiene una iglesia enorme en Miami? Él dijo: qué bueno que la gente viva por lo que Dios dijo antes, pero ya nosotros no vivimos por lo que Dios dijo, sino que nosotros vivimos por lo que Él está diciendo ahora. Entonces oye bonito, pero lo que está diciendo es: hay nuevas revelaciones de Dios y ahora vamos a vivir por lo nuevo que está diciendo. O sea, en otras palabras, el evangelio de Cristo quedó incompleto. Entonces no hay ninguna diferencia con los mormones. Pero no dice iglesia mormona, dice otro nombre: Iglesia del Rey Jesús. Lo dije, perdón. Porque no tenemos convicción de la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos, al menos en nuestra mente, que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y que la única forma de saciar la necesidad de nuestro espíritu es a través de la palabra de Dios y nuestra intimidad con el Señor. ¿Verdad que así es? Sin embargo, en la práctica estamos alejados de Dios. En la práctica. Esto es como la salvación. Usted le pregunta a la mayoría de la gente: ¿la salvación es por obras o por gracia? ¿Cómo dice todo el mundo? Todo el mundo dice por gracia. Pero en la realidad es por obras para muchos de ellos. Fíjense que, por ejemplo, alguien me pregunta: pastor, si alguien me dice yo quiero ser salvo, ¿qué debo de hacer?
¿Cuál debe ser la respuesta nuestra? Solo hay una forma de ser salvo y es creer en Jesús. Y solo eso, sí, solo eso. Más nada. Pero no hay que hacer una oración, es que no está en la Biblia. Pues no hay que bautizarse, no para ser salvo. Nos bautizamos porque somos salvos. Dice, cuando Nicodemo llega donde el Señor le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. No, dijo el Señor, si no naces de nuevo, estás listo, no te morís. O sea, si no naces de nuevo, no entras al reino. Eso fue lo que le dijo. Si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y entonces aquel dice, pero ¿cómo un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer siendo viejo ya? Pero le dijo el Señor, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Eso fue todo lo que le dijo. Ahora entendemos que al final este hombre, Dios hizo un milagro en su vida, pero para ser salvo lo que necesitamos es creer. Y esa tiene que ser nuestra convicción, que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, en la realidad se le impone una gran cantidad de carga a las personas. Si usted, mujer, se pinta, se va al infierno. Entonces las mujeres andan demacradas porque me voy al infierno. Si usted se pone pantalón, se va al infierno. Entonces solo se pone pantalón en la casa. Entonces vemos a la gente hipócrita. Porque no estamos llevando a las personas a la convicción de la palabra de Dios. Sino que lo que queremos es que ellos tengan convicción de lo que yo les enseño es lo correcto. No, hermano, no puede ser así. Su convicción debe ser que la palabra de Dios es infalible y es nuestra única fuente de autoridad. Amén. Pero no es, hermanos, entendamos, no es algo meramente intelectual, sino que tiene que ser vida en nosotros. Es que el convencimiento me lleva a tomar una acción. Y muchos de nosotros sabemos muchas cosas, el problema es que no actuamos. ¿Cuántos sabemos que la oración es poderosa? El problema no es que no sepamos, el problema es que no oramos. Ese es el problema. O sea que ahí es donde falta convicción. Y la convicción es algo que pone el Señor en nuestra vida a través de manifestarle a nosotros al Señor el deseo de vivir para Él, porque he entendido que necesito tener comunión con Él. Dice, nosotros sabemos que la oración es poderosa. Claro que nuestro Dios a través de la oración hace cosas gloriosas. El problema no es saber eso, el problema es que no oramos. Igual estamos plenamente convencidos de la palabra del Señor. Sabemos la importancia de la meditación en la Escritura. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Verdad que es glorioso? Pero ¿cuál es el problema? Que no meditamos. O si no sabemos el capítulo 1 de Salmos, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malo, ni estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Sabemos cómo prosperar. ¿Cuántos saben cómo se prospera? ¿A través de qué? De la meditación constante de la Escritura que nos lleva a la obediencia. ¿Lo sabemos dónde? Aquí. Pero aquí. Ese es el problema. Y si hay algo, hermano, que nosotros debemos de entender y debemos de saberlo con certeza es que todos, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, tenemos muy pocas convicciones en nuestra vida. La mayoría. No nos equivoquemos como Pedro. Que Pedro pensaba, él creía que tenía esa convicción. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y si es necesario morir por ti, me muero. Él pensaba que tenía esa convicción. Sin embargo, el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. El Señor le mostró que realmente no tenía la convicción que él creía tener. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero si ha enfrentado situaciones en su vida y se da cuenta que usted no tenía la convicción que creía tener. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado que muchas veces me doy cuenta y digo, no, yo no tengo la convicción que yo pensaba que tenía. Por eso necesito venir delante del Señor cada día para que su palabra se vuelva vida en mí. Y yo le digo al Señor, Señor, yo sé, yo comprendo, entiendo que mi más grande necesidad es mi necesidad espiritual, pero yo necesito que me convenza, que tu Espíritu Santo me convenza de eso. Porque cuando esté convencido, entonces te voy a buscar por la mañana, por la tarde, por la noche y constantemente voy a orar y a buscarte de verdad. Porque si no es así, sabemos que hay ejercicios espirituales que debemos de hacer y que son poderosos en nuestra vida, como por ejemplo el ayuno. ¿Cuántos saben que el ayuno es poderoso cuando va acompañado de oración y de palabra? La pregunta es, ¿por qué no ayunamos? Porque aunque son verdades, no son verdades absolutas para nosotros. Lo que necesitamos es que la palabra de Dios se vuelva una verdad absoluta en nosotros.
¿Sabe de qué me he dado cuenta yo? Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que la palabra del Señor dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero que muchas veces, no amo su voluntad, sino que me resigno a su voluntad. Entendí diciendo, bueno, el Señor puede hacer lo que Él quiera. ¿Y sabe cómo nos pasa a nosotros? Nos pasa como Elí. La Biblia dice que cuando Samuel habla con Elí, todo lo que el Señor le dijo, él dijo acerca de Dios, dijo, Él es Dios, que haga lo que Él quiera. Porque podemos conocer la soberanía de Dios, pero conocerla de una forma incorrecta. La forma correcta de conocer la soberanía de Dios es como David, que David sabía que había pecado y que el Señor le dijo, tu hijo se va a morir, y sin embargo se tiró de panza en ayuno y oración pidiendo misericordia. Así quizá Dios tenía misericordia de ese hijo. Cuando no la tuvo, que se murió, se levantó y fue a comer. Eso es lo que trae una verdadera convicción, un conocimiento tremendo de Dios. Como Pablo, cuando el Señor le dio aquel mensajero para que de Satanás que lo bofeteara, para que no se ensoberbeciera, para que su soberbia no lo llevara a destruirse. Y él le dijo al Señor 3 veces, quítalo de mí. Quizás nosotros la primera vez que el Señor nos diga, no lo voy a hacer, ya basta, pues vos sos Dios, haz lo que te la gana. Así hay gente que sí, o sea, son personas que me lo han dicho, Él es Dios y Él es el alfarero, Él puede hacer conmigo lo que quiera. Pero no lo dice, Él puede hacer conmigo lo que quiera, entonces Él puede hacer conmigo lo que quiera. Vean, no es lo mismo pedirle perdón a alguien y decirle, te pido perdón, amor, como decirle, perdóname pues. Te ofendiste, uy, perdóname pues. Esa es una forma de perdonar, de pedir perdón de muchos, ¿verdad? No es lo mismo. Necesitamos convicciones en nuestra vida. Que cada vez que vayamos a las Escrituras decirle al Señor, yo quiero estar convencido de eso. Pero para poder estar convencido de eso, debo de entender que hay muy poca convicción en mi vida, hermanos, porque nosotros vamos a ser probados en lo que nosotros decimos creer. ¿Y sabe para qué vamos a ser probados? Para que nos demos cuenta si realmente hay convicción o no hay convicción en nosotros. Porque cualquiera de nosotros podría decir, no, si yo hubiera estado cuando el Señor dijo que iba a resucitar, yo lo hubiera querido. Mentira. Yo le he dicho otras veces a usted, con el que yo, si yo hubiera estado entre los 12, ¿sabe quién hubiera sido yo? Tomás hubiera sido yo. Judas no, gracias a Dios, pues Tomás sí. Hay algunos que hubieran sido Judas, pero esos no vinieron. Porque la mayoría de nosotros creemos hasta que vemos. Porque no hay convicción, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí, porque si me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a alguno de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros cuando vemos que Dios trae una respuesta a nuestra vida nos sorprendemos? Decimos, el Señor me sorprendió. ¿Cómo te sorprendió? ¿No estabas orando? Sí, pero me sorprendió. Entonces, ¿cómo oramos por algo y nos sorprende el Señor? Si está orando, entonces una respuesta a la oración nuestra sería lo más natural, ¿sí o no? El Señor me sorprendió, o sea, nos sorprendió porque nos dio una respuesta. La Biblia dice que cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba haciendo oración por él, dice la Biblia que el Señor lo sacó y cuando Pedro llegó a tocar la puerta, sale una muchacha que se llama Rode y cerró la puerta y dijo, está Pedro. Y le dijo el otro, está Pedro, no es Pedro, te equivocaste, es su ángel. Te está orando para que el hombre salga y cuando sale no cree que salió. Tomases. Porque no hay convicción en nuestra vida. Hermanos, si nosotros realmente nos viéramos con la lupa del Espíritu Santo en nuestra vida, nos daríamos cuenta que tenemos poquísimas convicciones. Que la mayoría de nosotros no sobreviviríamos al cristianismo primitivo. La mayoría no sobreviviríamos. Sobrevivimos ahora, hermano, porque el evangelio que vivimos ahora es un evangelio tan superficial y tan barato que la gente se sorprende de la forma en la que nosotros vivimos. Y a pesar de que no hay tanta convicción en nuestra vida. Por eso creo que es necesario que nosotros realmente podamos pedirle al Señor que ponga convicciones verdaderas en nosotros, porque esas convicciones verdaderas nos van a llevar a accionar y a vivir para Él y a trabajar para su reino, a invertir nuestra vida en el reino de Dios. Porque las personas piensan que quienes deben de invertir su vida en el reino son los pastores, no somos todos los que pertenecemos a este nuevo reino. Todos. Dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Y quiénes son los que deben de buscar el reino de Dios? Todos los que hemos sido trasladados del reino debemos de buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas, dice la Biblia, nos serán añadidas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos convicción. Y esa convicción nos va a llevar a comprometernos y el compromiso nos va a llevar a madurar y a crecer y a ser como Cristo. Hermanos, les voy a decir una cosa. Una persona que no sirve jamás será como Cristo. Se lo digo con toda la certeza
y de esto sí estoy convencido. Hermanos, si una persona no sirve, no será como Cristo. Si es que el Señor le enseñó a sus discípulos a servir, y imagínense lavarle los pies a hacer trabajo de esclavo. Si un cristiano no es generoso, hermanos, Cristo no puede ser visible en su vida, es imposible. Necesitamos desarrollar en nuestra vida las virtudes de Cristo que sean manifiestas, pero ¿saben cómo comienzan? Con la convicción que me lleva a comprometerme, y el compromiso trae como resultado crecimiento. El carácter de Cristo comienza a formarse en nosotros y sus virtudes comienzan a manifestarse. No se va a manifestar por estar sentados, sino por ocuparnos en el reino de Dios. Amén, hermanos. Convicción necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar, Padre, te damos